Bueno, buenos días a todos. Es un honor estar acá en esta bonita ciudad. Muy contenta de la invitación de la SAP. Y bueno, yo les voy a contar, para que se despierten un poquito, van a tener que hacer cuentas. Yo voy a presentar un caso clínico despacito, vamos a empezar con preguntas desde la clínica y después cada vez se va complejizando más. Así que vayan preparando la calculadora de los celulares, ¿sí? Y vamos viendo. Bien, el tema es ácido base. Esta es una pacientita que hace unos años consulta al hospital, que tenía 48 días de vida, sexo femenino. El motivo de consulta había sido rechazo del alimento, llanto persistente, y el motivo de internación había sido derivada de otro establecimiento por deshidratación, descartar sepsis. Como antecedentes era recién nacida de término, peso adecuado, peso al nacer 3,3 kg, ténganlo en cuenta, por cesárea, eco prenatal normal. Había tenido ya una internación 15 días previos por un síndrome febril, deshidratada, había bajado 2,870 kg, se había ido de alta con un 10% más, los cultivos habían sido negativos y había recibido tratamiento con ampigenta durante 5 días. Cuando ingresa a nuestro hospital, pesaba 3,270 kg, tengo en cuenta que es el mismo peso del nacimiento, tiene 1 mes y medio, está normotensa, tiene una diuresis de 9,3 mililitros kilo hora, está taquicárdica, taquipneica, mucosas secas, llanto sin lágrimas, pliegue 2 cruces y fontanela deprimida. Y ahora la pregunta va a ser en cuanto a la interpretación clínica del tipo y grado de deshidratación de este paciente. Ustedes piensan que esta niña tiene una deshidratación grave, secundaria a una pérdida gastrointestinal, que tiene una deshidratación grave de causa desconocida, que tiene una deshidratación leve de causa desconocida, grave, secundaria a pérdida renal o leve, secundaria a pérdida renal. Vuelvo a ponerle si quieren la clínica. Y las opciones. Pueden votar. Muy bien, la opción 4, que es la deshidratación grave secundaria a pérdida renal, muy bien. Muy pocos pusieron las otras, bueno, no llegué a ver. 77% de los pusieron que era grave de pérdida renal y un 15% de causa desconocida. Bueno, y ahora vamos a explicar por qué. ¿Cuál es la justificación? La paciente tiene obviamente signos clínicos graves de deshidratación grave y signos clínicos de contracción del volumen arterial efectivo circulante y tiene poliuria. Paciente deshidratado con poliuria. Eso nos está mostrando que acá no hay pérdida gastrointestinal, la pérdida es renal. El riñón está respondiendo en forma muy inadecuada porque debería estar en antidiuresis máxima. Bien. Bueno, ahora vamos al laboratorio. Este laboratorio de ingreso es ya después de haber venido de otro hospital con varias expansiones, correcciones con bicarbonato, sodio y potasio. Leamos el laboratorio: 7,16 de pH, 22 de CO2, 7,7 de bicarbonato, una grave hiponatremia e hipocalemia y un cloro del 93, con una densidad urinaria de 1010. Ahora la primera pregunta, ahora sí para tener que sacar las calculadoras, es sobre la coherencia interna de este estado ácido base. El médico lo primero que debe hacer antes de analizar el estado ácido base es sacar la coherencia, porque si no, no lo podemos seguir interpretando. Y si tiene acidemia o alcalemia, o no se puede utilizar. Entonces, la primera pregunta es, ahí tiene el laboratorio abajo, si el paciente tiene coherencia interna, está el laboratorio, y alcalemia, coherencia interna con acidemia, si no tiene coherencia interna, por lo tanto no se puede analizar, o si faltan datos para evaluar la coherencia. ¿Pueden votar?
El 68%, la respuesta correcta, que es la 2, respondió que tiene coherencia con acidemia, está muy bien. Y ahora vamos a explicar cómo es esto de la coherencia. Nosotros sabemos que habitualmente lo que se mide en el estado ácido base es la concentración de hidrogeniones y la CO2. Y el bicarbonato es calculado. Si uno tiene la tirita y la dan en el laboratorio fácilmente, uno no se puede equivocar, pero a veces se puede llegar a copiar mal. Entonces, yo sé que la concentración de hidrogeniones tiene una equivalencia en cuanto, o sea, la concentración nanomolar de hidrogeniones tiene una equivalencia en cuanto al pH, ¿sí? Entonces, por este equilibrio isohídrico, yo por esta constante, conociendo la parte ácida y básica de la ecuación, puedo calcular si es adecuada, si tiene coherencia adecuada o no. Entonces, haciendo las cuentas con este paciente, 24 por CO2 dividido el bicarbonato, me da la concentración de hidrogeniones, y eso está muy bien porque tiene pH entre 7,10 y 7,20. Por lo tanto, el paciente tiene coherencia interna y obviamente que tiene acidemia. Bien, seguimos. Seguimos analizando el ácido base. Ustedes piensan que el paciente tiene alcalosis metabólica y acidosis respiratoria, acidosis metabólica con adecuada respuesta respiratoria, acidosis metabólica y acidosis respiratoria, acidosis metabólica y alcalosis respiratoria, o acidosis respiratoria con adecuada respuesta metabólica. Ah, ya votaron. Yo quería darles un tiempo antes de... Lo hacemos de vuelta, para que puedan terminar de hacer las cuentas. Cuando yo te digo, ¿sabes? Pueden votar. Cuando yo te pongo el relojito, ¿vale? Bueno, la opción 2, muy bien, es la más votada, acidosis metabólica con adecuada respuesta respiratoria. ¿Y esto cómo es la justificación? Con este estado ácido base yo lo que hago es calcular la variabilidad del bicarbonato. No me salió en la pantalla. Ahí está. La variación del bicarbonato, que es el delta bicarbonato, utilizo el bicarbonato normal menos el del paciente y saco el delta bicarbonato. Y yo sé que por cada miliequivalente que baja el bicarbonato, baja para compensar la del pH 1,25 milímetros la CO2. En este caso, entonces las cuentas serían el delta bicarbonato por 1,25, la disminución esperada de la CO2 sería de 18 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si el paciente tenía 40 y bajó 18, el cálculo de la CO2 esperada es 22. Por lo tanto, si el paciente tiene 22, tiene una adecuada respuesta respiratoria. Acidosis metabólica con adecuada respuesta respiratoria. Muy bien. Seguimos analizando. Ahora lo complejizamos un poquito más, el mismo laboratorio, le agregamos la albúmina y vamos a hacer el cálculo de qué tipo, ya sabemos que tiene una acidosis metabólica, pero ahora queremos saber qué tipo de acidosis metabólica tiene el paciente. Entonces, para eso hacemos el cálculo del anión restante y el cálculo del cloro esperado. Así que acá también van a tener que hacer las cuentas, calcular el delta cloro, hacer el cálculo del anión restante y el laboratorio siempre es el mismo, así que las opciones todavía no voten, pueden hacer las cuentas, serían acidosis metabólica con anión restante normal e hiperclorémica, acidosis metabólica con anión restante normal normoclorémica, acidosis metabólica con anión restante aumentado normoclorémica,
o acidosis metabólica con riñón restante aumentado e hiperclorémica. Esto es un poquito más complejo, tiene que hacer las cuentas. ¿Estamos para votar? ¿Estamos? ¿Pueden votar? Sala. Bueno, muy bien. No se enojen, pero en realidad, si uno también podría ser la correcta la respuesta con riñón restante aumentado normoclorémica, que sería la respuesta 3, que fue la más votada, pero en realidad ahora cuando vean que hagamos las cuentas, es muy leve, pero tiene acidosis metabólica. Fundamentalmente por riñón restante, es muy poquito por hipercloremia, apenitas. Y esto es para que nos den las cuentas, nada más. También yo tomaría la respuesta 3 como válida. Así que no, si la contestaron está bien igual. Hacemos el cálculo del riñón restante rápidamente, pues esto ya lo saben, asumimos con los datos del paciente. El paciente tiene 20 y tendrá que tener 9 porque le bajamos 3 por el pH, o sea, su delta riñón restante es 11. Hacemos el cálculo del delta cloro, que es la 3/4 parte del sodio, es el cloro, este es el cloro del paciente, y este es el cloro esperado, perdón, y el delta cloro es el cloro del paciente menos el cloro esperado, o sea que tiene apenitas, muy poquito de delta cloro, y esto tranquilamente puede ser justificado por la cantidad de soluciones isotónicas que recibió el chico con una gran cantidad de cloro, porque en este caso aparentemente parece ser todo por acidosis por riñón restante aumentado, casi todo. Pero ¿qué pasa? Que si uno hace las cuentas, el delta riñón restante es 11, el delta cloro es más 2, y prácticamente toda esta suma explicaría el delta bicarbonato. Es decir, acidosis metabólica con riñón restante aumentado, hiperclorémica, y repasando brevemente, la acidosis metabólica orgánica, que fundamentalmente en este caso sería por acidosis por aumento del lactato, o también por alteración en la excreción, porque este chico tenía falla renal, yo no puse el laboratorio para no marear. La acidosis puede ser por pérdida de bicarbonato intestinal o renal, o puede ser mixta, como en este caso, por ahí, que es mixta. Entonces acá estas lindas diapositivas que hicieron los residentes hace unos años, podemos ver acá el riñón restante normal. ¿Qué pasa cuando hay aumento de ácidos fijos? Esos ácidos fijos titulan el bicarbonato y lo descienden, entonces aumenta este riñón restante, que normalmente está formado por proteínatos, fosfatos, hemoglobina, y si hay algún otro ácido, como cetoácido o lactato, aumenta y titula el bicarbonato, lo desciende, y el cloro no se modifica. Esa sería puramente por ácidos fijos. Cuando es por pérdida de bicarbonato intestinal o falta de generación o pérdida renal, el ácido fijo no se modifica, el riñón restante no se modifica, y se baja el bicarbonato y aumenta la resorción de cloruro de sodio y hay hipercloremia. Y cuando hay mixta, que podría ser el caso de este chico, aumentan los dos. Aumentaron los ácidos fijos y aumentó el cloro, y la suma de los dos explicarían el descenso de bicarbonato. Gráficamente así yo creo que se entiende un poquito más. Y las cuentas más o menos dan. En resumen, este es un paciente desnutrido, deshidratado grave, secundario a una pérdida renal, tiene acidosis metabólica por riñón restante aumentado y un poquito nada más de hipercloremia, tiene una hiponatremia grave y tiene hipocalemia. Y la pregunta sería, ¿cuál sería el primer tratamiento que usted indicaría en este paciente? Volvemos al resumen del laboratorio.
¿qué sería lo primero que haríamos? Expandir con solución fisiológica y corrección con bicarbonato, corrección con bicarbonato y potasio, corrección con bicarbonato o corrección de potasio. Vuelvo al paciente, vuelvo a las opciones. Pueden votar. Bueno, era esperable. No, la respuesta correcta es corrección con potasio. Este paciente tiene una calemia de 1,8 miliequivalentes por litro. Corre riesgo de vida. Es lo primero que se debe corregir. Esto es muy importante. Yo después, si quieren, les voy a hacer al final de todas las discusiones de todos los disertantes, les puedo mostrar unas diapositivas animadas de esto de potasio y la acidemia. Hay que corregir primero la urgencia con riesgo de vida, después seguir con la solución isotónica y continuar administrando potasio, y no se debe administrar bicarbonato en este paciente. Hay que mejorar la perfusión tisular, o sea, primero el potasio, después mejorar la perfusión tisular. En las acidosis orgánicas el bicarbonato no está indicado, ya que los aniones pueden convertirse en bicarbonato. Y además los efectos de la administración de bicarbonato, que son el aumento de volumen y la tonicidad, la hipocalemia por traslocación, que después si quieren lo hablamos, la desionización del calcio, la alcalosis metabólica, que puede ser una consecuencia importante, y el estímulo de generación de ácidos orgánicos por aumento del pH. Bien. Bueno, el chico se policultivó, se medicó, se corrigió varias veces, los cultivos fueron negativos. Y ahora bien, el chico ya está bien, está tomando leche por vía oral, como tiene poliuria se le está dando agua libre por boca, no está con ningún tratamiento, digamos, no está con vía, y tiene este laboratorio, que les cuento que tiene coherencia interna, y tiene 7,36 de pH, 29 de CO2, 16 de bicarbonato, el sodio ya está normal, el potasio está normal, el cloro en 111, con función renal normal. Y ahora el paciente cambió, parece, ¿no? Y ahora tendremos que ver qué tipo de acidosis metabólica tiene este paciente. O sea que de vuelta, cálculo del cloro esperado, cálculo del daño restante, cálculo del delta bicarbonato. ¿Está bien? Entonces, vayan haciendo los cálculos y ponemos las opciones. ¿Cuánto de delta cloro? Acuérdense que el cloro es el 75% del sodio. ¿Cuánto de delta bicarbonato y qué año restante tiene? Pongo las opciones. Tiene acidosis metabólica hiperclorémica con año restante normal, acidosis metabólica hiperclorémica y con año restante aumentado, acidosis metabólica normoclorémica con año restante aumentado o acidosis metabólica normoclorémica con año restante normal. Pueden votar. Bueno, muy bien, la mayoría respondió a la respuesta correcta, que es la 1. Tiene acidosis metabólica hiperclorémica con año restante normal. Acá tenemos las cuentas, bicarbonato del paciente es 16, para uno esperado de 22, o sea, el delta bicarbonato es 6. El cloro esperado es de 105, tiene 111, tiene un delta cloro de más 6, un delta bicarbonato de menos 6, por lo tanto, la suma del delta cloro y el delta bicarbonato justifican
del delta cloro y el delta bicarbonato son iguales, o sea que es una acidosis metabólica puramente hiperclorémica con daño restante normal. Y acá de vuelta estaríamos en este caso, que sería el caso 2, que el paciente tiene acidosis metabólica puramente hiperclorémica. Cero de delta daño restante, tiene 13. Bueno, ya casi estamos terminando. A este paciente, el médico terapista intensivo le pide una ecografía renal y tiene esta ecografía renal donde ustedes pueden ver los bordes acá del riñón y los depósitos, y esto todo blanco que son depósitos de calcio. Entonces ahora es un chico que tiene fallo de crecimiento, deshidratación secundaria poliuria, acidosis metabólica hiperclorémica, hipocalemia, con marcada nefrocalcinosis bilateral y no tiene diarrea. Doctora. Entonces, acá, 2 minutos. ya estamos, sí, gracias. Entonces ahora el pediatra tiene que consultar a este paciente al nefrólogo, pero con una orientación. Tienen que ir pensando ya qué puede tener. ¿Y qué sospecha diagnóstica podemos tener con este chico? Diabetes insípida central, síndrome de Bartter, síndrome de Gitterman o acidosis tubular renal. Acidosis metabólica hiperclorémica, fallo de crecimiento, hipocalemia, nefrocalcinosis. ¿Pueden votar? Bueno, muy bien. La mayoría respondió bien. Es una acidosis tubular renal. Y explicamos por qué. Esto se los digo. La diabetes insípida central tiene poliuria, pero no tiene ni nefrocalcinosis ni tiene hipocalemia. A lo sumo podría tener una diabetes insípida nefrogénica secundaria a la nefrocalcinosis. Tanto el síndrome de Bartter como el síndrome de Gitterman cursan con alcalosis metabólica. En el síndrome de Bartter el defecto está localizado en el asa ascendente gruesa de Henle y tienen pérdida renal de cloro. Por lo tanto, aumenta el bicarbonato. Estos pacientes, el elemento confuso es que tienen hipocalemia y nefrocalcinosis también, pero tienen alcalosis metabólica, a menos que sea una variante neonatal, una variante fenotípica que inicialmente tengan acidosis metabólica, pero no es lo habitual, es más raro. Y también tienen hipercalciuria estos pacientes. El síndrome de Gitterman tienen hipocalciuria, no tienen nefrocalcinosis y se presentan más en el adulto y tienen más hipomagnesemia. Lo que tienen es hipocalemia. Y el acidosis tubular renal, que en este caso que podría ser por alteración en la reabsorción proximal de bicarbonato o por alteración en la regeneración distal de bicarbonato, en este caso al tener nefrocalcinosis, hipocalemia severa, no tenemos otros datos de laboratorio, pero tenemos que enfocar en hacer un estudio a ver cómo está la acidificación urinaria con el diagnóstico, con la sospecha diagnóstica. Yo había puesto las dos opciones, pero las saqué, de que es una acidosis tubular renal de tipo distal, clásica. Muchas gracias.